Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. La voz de Dios internacional. La voz de Dios internacional. Queda con ustedes la pastora de la Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Esmeralda Cruz. Encontrados. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Señor? Porque a veces veo a la gente así, y luego lo veo a la gente así, y están como en la ola del mar, Padre. Queremos dar tu palabra, queremos forjar discípulos que sean dignos de ti, que sean esforzados y valientes, no perfectos, porque ¿quién de aquí es perfecto? Nadie. Pero queremos forjar lo que el Señor nos mandó, discípulos esforzados y valientes. Y a veces siento que se está logrando y de repente vemos que ya no, que esos discípulos que aparentemente eran esforzados y valientes se mueven por emociones. Y luego vemos a los que sí se están esforzando y nos alegra el corazón, pero quisiéramos ver más, que ya se avanzara mucho más. Y yo estaba en eso, y estaba preguntándole al Señor y tristeando, y me dice el Señor, ¿tú triste también? Y la congregación también, ¿qué pasó? Y entonces, viendo la televisión, estaba viendo la tele, estaba viendo la programación de Sion Explorer TV y empezó una película que se llama Toca la flauta. Y yo la vi, pareciera que el Señor me decía, ahí está la respuesta que querías. Ahí está la respuesta a ese sentimiento que tienes, tantos sentimientos, ahí está. Y la vi, no pude evitar llorar, me identifiqué con la película. Creo que la mayoría de las cosas que pasaron en esa película han pasado en mi vida y en mi matrimonio, en todo. Y dije, Señor, cuán hermoso eres. Eres tan sabio que cuando tengo necesidad siempre me respondes. Pero enseguidita no tardas en responderme. Cuando tú pides al Señor y estás dispuesto a escuchar, Dios te responde. Y por eso hoy titulé este tema, Tocaré la flauta. ¿Cómo se llama el tema? Tocaré la flauta. ¿Qué es una flauta, hermanos? ¿Qué es una flauta? Es un instrumento musical. Pero no a todos les gusta la flauta. La mayoría de jóvenes, ¿qué les gusta? ¿La guitarra? La batería. Y cuando dicen, no, te toca la flauta, pues es que la flauta no se ve, no sé, como que a las chicas les gustan más los guitarristas, los bateristas, los bajistas, pero la flauta, como que no, o sea, no. Pero la flauta en manos de alguien que sepa usarla, uy, hermanos, la flauta suena tan preciosa. De hecho, hay luego lugares donde hay personas que son el solo de flauta. ¿Por qué? Porque la flauta adorna hermosamente. Pero yo te voy a preguntar, ¿alguna vez has sentido en alguna reunión que has ido? ¿Cuántos de aquí han estado en reuniones cristianas? La mayoría, ¿no? Todos han estado en reuniones cristianas. Y en alguna reunión
¿Han sentido alguna vez la presencia de Dios que descendió sobre ustedes, los abrazó, los envolvió de tal manera que no se pudieron contener, lloraron, rieron, se gozaron, la alabanza fue perfecta, la prédica fue perfecta, la comunión fue perfecta? ¿Alguna vez han estado así en alguna reunión? Donde dijeron, yo no quiero salir de este lugar. ¿Alguna reunión de jóvenes, alguna reunión de damas, algún culto en general? ¿Han sentido eso? ¿Sí lo han sentido? Yo creo que la mayoría lo hemos sentido. Hemos sentido alguna vez en nuestra vida que por eso nos gustó ir a la iglesia. Después de eso también hemos sentido alguna vez en una reunión como que la presencia de Cristo no está. Como que nada nos gusta. Que la alabanza pues no me llenó, así como que no estuvo muy buena, la predicación fue aburrida. Nada del otro mundo, no hay nada que me impactó, nada que me llamó la atención, incluso la comunión, como que con los hermanos de ahí, no, la verdad no, con la congregación no me llevo muy bien, no es buena. Y entonces saliste insatisfecho de la reunión, o saliste igual, o sea, no te llenó ni tampoco te quitó, saliste igual. Y quizá pase por tu mente, necesito un lugar donde me hagan sentir esa presencia de Dios, donde me hagan sentir esas reuniones que me llenan, no que me desanimen. Quiero una reunión donde la palabra, donde la alabanza me haga saltar, danzar y me guste y que adore, en la adoración adore y me postre a chillar, y quiero una prédica fuerte que me llame la atención, que me haga cambiar y que me haga recapacitar. Quizá alguna vez ha salido así de la reunión. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo lo he vivido. Hay momentos en lugares donde he estado en la presencia, inclusive aquí he llorado y siento la presencia más no poder, pero en otras ocasiones donde digo, ay no, y pensé y pasó por mi mente, necesitamos algo que nos haga como que más animados, para que la gente venga, para que los niños de la congregación se animen, para que les guste, ¿no? Y pensé así en alguna ocasión, pero el Señor me fue motivando y me fue instruyendo y me fue exhortando, me fue llamando la atención, porque me decía, si alguna vez así tú como a mí hemos sentido la presencia de Dios, de esas fuertes, que lloras, te tiras, entonces, ¿por qué no has cambiado? Si decimos, es lo que necesito algo fuerte, que me haga cambiar, que me haga transformarme, y cuando me pasa o me pasó, sigue igual. No que necesitabas una congregación o donde se sintiera esa presencia fuerte. ¿Y por qué cuando ya la hubo, ya te lo dio el Señor, sigues igual? ¿Fuiste capaz de tocar el cielo con tus manos? ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste a entristecerte? ¿Por qué volviste a tener desánimos? ¿Por qué? Ha pasado en relación de parejas, hermanos, yo veo gente que tiene una relación nueva y ¡wow! Es lo mejor, ¿no? En tus ojos veo la luz, eres lo más hermoso, iluminas mis días, eres lo mejor que me ha pasado, ¿no? Y comenzamos, qué bonita relación, pero pasa una situación fuerte, difícil, ay no, ya no es lo mismo, fuiste lo peor que me pasó en este año, y empiezo a decir lo peor. ¿Cómo si al principio era lo mejor que te había pasado en el año? Y ahora es lo peor que te pasó. ¿Cómo se volvió de lo mejor a lo peor? ¿Cómo fue posible eso? ¿Alguno de ustedes sabe por qué pasa eso? Porque vivimos la vida loca, dicen por ahí. Por pura emoción, pura fantasía, no vemos la realidad. Queremos y idealizamos a algunas personas. Por ejemplo, los hijos idealizan a los padres. Hoy quisiera un padre bien buena onda, que me dejara hacer lo que quiera, que no estuviera moleste y moleste y moleste. Quisiera un padre, una madre así. Yo lo quiero.
Y entonces está el joven pidiendo. Pero hay jóvenes que sus padres les dejan hacer lo que quieran, hay jóvenes que sus padres no los molestan, y esos jóvenes dicen, ay, como quisiera un padre que me estuviera diciendo, regañando, que me estuviera hablando. Y Dios dice, ¿quién los entiende? Les doy algo y me dicen, no lo quiero. Les doy otra cosa, tampoco lo quiero. Estaba mejor lo que tenía. Entonces, ¿qué rayos queremos? ¿Qué rayos queremos? Que si hay mucho sol, es que hay mucho sol. Que si hay mucho frío, es que hace mucho frío. Que si llueve, que porque llueve. Que si está seco, porque hay mucho polvo. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? No sabemos qué queremos. Mateo 11:16, vamos hermanos, Mateo 11:16. Vamos a ver qué dice la palabra. El tema, tocaré la flauta. Mateo 11:16 habla precisamente de eso, y es algo que el Señor Jesús dijo de sus propios labios, de su propia boca. Muchas veces leemos, ay, pero eso no lo dijo Jesús. Yo conocí apenas una mujer, una hermanita que me decía, es que a mí me interesa más las letras de rojo que vienen en la Biblia, porque las letras en rojo son lo que dijo Jesús. Lo demás, pues, es lo que dijeron sus apóstoles, y como que, pues, no son palabras de hombre, pero lo que dijo Jesús, dije, bueno, si te interesaría, entonces harías caso a lo que dice todo, porque la palabra de Dios lo dice, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Bueno, Mateo 11:16 dice así. Gloria a su nombre, aleluya. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús comparaba no solo a la generación de entonces, también en esta generación, así como estos niños caprichosos, decía. Esta generación es semejante a niños caprichosos, que los invitan a jugar juegos alegres y dicen, ay no, es que es de correr, no, es que no quiero correr mucho, y ay no quiero. Bueno, entonces vamos a jugar algo más tranquilo. Y no, pues que vamos a jugar que marinero, a manitas. Ay no, porque qué aburrido. Y no juegan. A mí me ha tocado ver en la escuela de mis hijos, están jugando y van y le digo a mi niña, ve, invita a la niña a jugar, corre y le ve que juegue, porque yo la veo muy solita ahí. Y va, le dice, ve, vamos a jugar, estamos jugando atrapadas. Y la niña le dice, ay, no, es que no quiero correr, es que no. Bueno, si quieres, ven, vamos todos, y les dice a los niñitos, vamos a jugar otra cosa. ¿Qué tal si jugamos, nos sentamos todos y jugamos a María de la Paz? Y dice la niña, ay, no, es que eso es bien aburrido, no me gusta. Y ya mi niña se quedó, volteé a verme, ¿y qué? Le digo, no, pues si no quiero jugar, pues no está fuerzas, ya tú juega con tus amiguitas. Y ya se puso a jugar, y la niña se quedó ahí en una esquinita, bien triste. Y entonces pasaba la gente, pasaba la maestra y decía, ¿por qué no juegan con su compañerita? ¿Por qué la dejan aquí a un lado? Y yo pensando aquí, no maestra, no miss, es que no la dejaron. Ella solita se aisló, ella no quiso. Le pusieron cosas alegres, no quiero. Le pusieron cosas aburridas, me aburro, dice mi niño Gabriel. Y entonces son niños caprichosos. Y así nos compara el Señor. El Señor Jesús dice, ¿con quién compararé esta generación? Con esos niños caprichosos, que tocan flauta, que les tocamos la flauta alegre, y nada de que se pusieron a bailar, se gozaban, nada más, no. Les pusimos adoración y tampoco, que porque me aburre la adoración, ay, qué aburrido. No les parece nada
Nada les gusta, así como estos niños caprichosos que se los ofrecen palabras de alegría, de gozo. Mira, tú puedes, el Señor te va a levantar grandemente. Y me ha tocado, hermanos, en serio, me ha tocado jóvenes, mujeres, varones, que les estoy dando ánimo y les digo, hermosa, no te preocupes, en el caso de las mujeres, no te preocupes, Dios va a hacer algo grandemente en ti, échale ganas, mira, tú puedes, eres vasija de honra, mira, no importa tu pecado, Dios te va a ayudar. He platicado con jóvenes que están muy deprimidos y les digo, mira, si tú te entregas a Cristo, el Señor te va a levantar, no importa tu pasado, el Señor te levanta, te redime, aunque tú piensas que no eres nada, el Señor ve en ti grandeza. Y les hablo y con palabras de ánimos ellos así. Qué bueno, pero aún así me sigo sintiendo mal. Y no le cambias, o sea, por más que le estás dando palabra de aliento, nada, la persona no se queda. Pero sigo sintiéndome triste, no sé por qué. Pero luego vas y le regañas, le llamas con atención. Es que tú no debes de ser así. Ve todo, como luego le decimos las mamás a los hijos, ¿no? Tienes 2 manos, tienes 2 pies. Hay niños que no tienen ni manos ni pies y les empezamos a regañar a los niños, ¿no? A los jóvenes y les empezamos a tratar de hacer ver las cosas buenas que tienen y que no las aprovechan. Los regañamos, les llamamos la atención, les hablamos fuerte. Y entonces los jóvenes, ¿qué dicen los niños? Es que mi mamá no me quiere. Me habla bien feo, en lugar de que me hablara bonito, en lugar de que me hable con ánimo para que yo me aliente, me hunde más regañándome y ahí. Y entonces es cuando Jesús dice, ¿quién los entiende? Niños caprichosos. Y nos dice así a la generación de adultos, mujeres, ¿quién te entiende? Me dices que quieres salir de tu hoyo, pero no te esfuerzas por salir. Me dices que quieres palabras bonitas, te dan palabras bonitas y tampoco las escuchas. Dices que tu madre, tu padre, dices que tu esposo, tus hijos no te entienden, pero tú tampoco entiendes lo que quieres. Te estás comportando como un niño caprichoso, dice la palabra. Así nos puso el Señor, nos comparó. Yo los comparo como esos niños caprichosos que no saben si les das alegría no quieren, si les das tristeza tampoco quieren. Están tristes, no les importa. Hay personas que no les importa cómo les plantees el evangelio, si de una manera animada o de una manera dura, jamás lo aceptan. Jamás lo aceptan. Si les hablas, mira, el Señor te empoderará y te dice y todo, y actúan por emociones. Sí, yo puedo y todo. Pero salen y otra vez vuelven. Hay gente que les habla delante del altar, es que esto tiene que ser, y los regaña y todo. Y hoy es que esto es muy fuerte, es que ese hermano no habla bien bonito, nos regaña todo el tiempo. Se pasó de listo, ahora sí se pasó. ¿Qué conoce de mí? ¿Por qué tanto habla como si fuera el santo? O sea, no nos gusta ni lo uno ni lo otro. De una manera animada no, de una manera dura tampoco, jamás van a aceptar. Vino Juan el Bautista a proclamar un evangelio duro. ¿Cómo fue el evangelio de Juan el Bautista? Porque en Mateo Jesús lo menciona. Dice, porque vino en el verso 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. ¿Cómo fue el evangelio de Juan? ¿Saben quién fue Juan? Aquel que decían que era la voz en el desierto. La voz en el desierto. Dice, las características de Juan es que él vestía con una túnica de piel de camello, o sea, muy sencillo, que vivía en el desierto, o sea, no vivía en una casa lujosa, era muy humilde, en una chocita, en una, ¿cómo se llaman estas? Casa de campaña. Una casa de campaña, nada más. Ahí dormía en el desierto, comía, ¿qué comía? Pura langosta y miel. O sea, su dieta era demasiado estricta su dieta. Él vivía muy austeramente en el desierto, hermanos. Era humilde. Pero ¿qué dijeron de Juan? Está loco. Es demasiado duro. Él está loco, es demasiado religioso. Demasiado. Pero luego viene Jesús, que tenía una vida más sociable.
Ya Jesús era más chévere, más buena onda, no tanto como Juan el Bautista, que era más, tenía más dura de arrepiéntete pecador, te vas a ir al infierno, así era Juan. Sino porque lo encarcelaron. ¿Por qué lo encarcelaron? Por llamarle la atención a Herodes y a su esposa y decir, estás en pecado, arrepiéntete. Y se lo dijo así sin pelos en la lengua. Pero vino Jesús, Jesús bien sociable, que se ponía a platicar con todos, se sentaba en el pastito, hablaba bien padre, iba a fiestas, convivía con la gente, se iba a, no sé, veía en los burdeles ahí a las prostitutas y se les acercaba, no a pedirles servicio, sino a hablarles de Dios, a hablarles del Mesías. Era un Jesús más sociable. Juan no, ni se acercaba a las mujeres, o sea, él pinta su raya. Pero vino Jesús de esta manera, traía un mensaje de esperanza para los protegidos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron estos mismos hombres que hablaban de Juan, que él era un religioso, que era muy duro? ¿Qué dijeron? Que Jesús era muy liberal, que Jesús era un comilón. ¿Qué dice la palabra? Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Qué querían entonces los fariseos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que queremos entonces? Viene un predicador que es duro, que es reacio, que es disciplinado, que habla una palabra fuerte y no nos gusta. Viene un predicador que es más tranquilo, pero aún así te da una palabra que es correcta, no nos gusta. ¿Por qué? Porque le señalamos, él me está predicando que sea así y él ni lo es. ¿Qué es lo que queremos? Pero solo buscamos, hermanos, lo negativo para justificar nuestra impiedad. Así sea Juan, así sea Jesús, pero siempre buscaban algo negativo para evitar obedecer lo que les decía. Siempre vamos a buscarle lo negativo, hermano, para estar justificando que no estamos haciendo el bien. Hay muchos que no se deciden a buscar a Dios con todo su corazón, sino que siguen en su pecado y se justifican su actitud criticando a las iglesias. Es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia tal y que la otra iglesia y que fulanito es así y los pastores son así y los hermanos son así y entonces por eso ya no voy a la iglesia. Y me justifico y por eso ya no voy a la iglesia. Y nada más ando de una iglesia a otra buscando un defecto en ellas. No voy a congregarme. Mucha gente dice, es que yo voy a una iglesia que necesito que me dé palabra. Pero alguna vez esa iglesia que tanto criticas, también te dio palabra. Y no seguiste ahí. ¿Por qué? Porque tú estás buscando, hermanos, estamos buscando siempre un defecto para dejar de seguir y entonces así seguir pecando. Así sucesivamente buscamos un defecto en una, luego buscamos un defecto en otra y hallamos en todo. ¿Alguien dijo alguna vez que cuando encuentres una iglesia perfecta, no entrarías a ella? Porque entonces dejaría de ser perfecta. Porque como tú no eres perfecto, si entras a la iglesia perfecta, esa iglesia se dejaría de ser perfecta. Porque la iglesia es un hospital, hermanos. Es un hospital, es un lugar donde viene gente lastimada, gente necia, gente grosera. Pero vienen, ¿por qué? Porque tienen necesidad. ¿Por qué viniste hoy? Quizá unos vinieron porque tienen esa necesidad de Dios, otros vinieron porque los trajeron. Es que a mí me trajeron. Pero aquel que viene porque tiene necesidad de Dios, Dios le va a mostrar. Y entonces así van a ser aquellos que tocan la flauta, no aquellos que escuchan la flauta. Porque dice la palabra que aquellos que escuchaban la flauta, ¿qué eran? Niños caprichosos. Yo hoy estoy en este lugar tocando la flauta, hermanos. Yo estoy tocando la flauta, estoy dando una palabra de alegría, estoy diciendo, el Señor viene pronto, el Señor viene por un pueblo amado, porque te ha escogido para ser su hijo, su hija. Pero también vengo con una palabra fuerte, tocando la flauta tristemente, diciéndote, pero solamente la iglesia santa,
aquella que se esfuerza por ser mejor, aquella que tenga frutos entrará. ¿Y cuál de estos dos mensajes estás recibiendo? ¿Cuál de estos dos mensajes? ¿O estás siendo como esos niños caprichosos que dicen, ay, no, sí, Cristo viene, amén, gloria a Dios, pero hasta ahí? O eres del niño caprichoso que dice, no, eso me aburre. No me hables más de eso me aburre. Estoy aburrido, yo no sé ni para qué vine. Qué aburrida la iglesia. Juan vivía en un desierto, sus prédicas eran de fuego y azufre. Atrajeron a muchos hermanos, porque Juan tenía muchos seguidores. Pero también tenía muchos, ¿cómo se les puede decir? Antifan. Ay, que dicen por ahí los jóvenes. Muchos opositores. Eran muchos que seguían a Juan y decían, sí, nosotros también hay que ser así, bien duros, bien fuertes. Y habían otros que decían, ay, Juan es un religioso, no deberíamos de ser así, y que se oponían y los señalaban. Y por ofender a la familia de Herodes, fue encarcelado y decapitado. Mientras Juan parecía un fanático religioso, vemos a Jesús, al cual timaron de casi libertino. Vemos a un Jesús que, aunque él no era tan fastidioso como Juan en su forma de comer, porque Jesús comía todo, él comía, le gustaba ir a fiesta, le gustaba estar con todos, comer panes y peces, le encantaba, ¿no? Sanaba a la gente, era un rebelde, porque sanaba a la gente el día sábado. Era un rebelde sin causa, porque en aquel tiempo el sanar en sábado era un pecado. Entonces Jesús era visto por los fariseos que era un rebelde porque sanaba en sábado. ¡Ay, qué cosa tan mala hacía Jesús! Sanar en sábado, ¿cómo es posible? Sus discípulos tampoco eran tan escrupulosos en sus observaciones sobre la ley. ¿Por qué? Porque pues también ellos no se lavaban 7 veces las manos para comer. Pero aún así Jesús les defendía. Mateo 12, capítulo 1, del 1 al 8, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que aún mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cómo es tan hermoso Jesús que defendía a sus discípulos? Lo veían como rebelde y a sus seguidores también. También ellos son unos rebeldes porque siguen lo mismo que Jesús. Y trataban de decirle, mira, tus discípulos están haciendo esto. Y Jesús luego salía a su defensa. Eso habla, hermanos, de cuando tú estás en la palabra de Dios y tratas de hacerlo bien, obedecer lo que el Señor te está diciendo, el Señor te va a defender. Aunque los otros digan, mira, dice que es cristiano, dice que es cristiana y está haciendo esto. No se deben enojar. A mí me ha pasado, hermanos, que a veces me he enojado y me he exaltado. Y me dicen, es que tú eres cristiana. Dices que eres cristiana, no, tú no te debes enojar. Y yo así y respondo con la Biblia. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pecáis. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí me puedo enojar. Puedo gritar, claro que sí. Pero no, en medio de ese enojo, no tengo que pecar. Por enojo muchas personas, hermanos, si tú me hiciste, yo te hago. Estoy enojada y actúo mal. La palabra del Señor dice, no te evito que te enojes, tienes derecho a enojarte, pero en medio de ese enojo no peques. Y entonces el Señor te defiende y les avergüenza a los demás, hermano. Pero si tú actúas como un niño caprichoso,
como muchacho caprichoso, que aún tocando flauta no escuchas la palabra del Señor, no escuchas lo que se te está llamando, no escuchas lo que se te está diciendo, ¿cómo vas a aprender a tocar tú la flauta? Aquí hay de dos, hermanos. O escuchas la flauta o eres el que toca la flauta. Si eres el que escucha la flauta, como aquellos muchachos, eres caprichoso y nunca vas a llegar a nada. Vas a seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. No vas a salir de ese hoyo donde te encuentras, no va a haber sanidad, no va a haber cambio ni transformación en tu vida, nada. Va a seguir todo igual, siempre vas a estar triste. Siempre ahí todo apachurrado. Pero si eres el que toca o aprende a tocar la flauta, hermanos, cualquier evangelio que te sea predicado te va a ser de poder. Te va a ser de poder y te va a hacer crecer grandemente. ¿Cuántos dicen amén? Está claro que la raíz del problema para aquellos que rechazan a Jesús es el conocimiento. Que si tomaran en serio a Juan o a Jesús, esto requeriría de ellos un cambio de vida bastante serio, hermanos. Si tú y yo tomamos en cuenta a Juan y decimos lo que Juan dice es verdad, si tú y yo tomamos en cuenta lo que dice Jesús y decimos lo que dice Jesús es verdad, necesitamos cambiar realmente. Pero como no queremos cambiar, siempre va a haber alguien que diga, ay no, la Biblia fue escrita hace más de quién sabe cuántos años y por hombres, así que no creo que sea la verdad. Siempre vamos a buscar como que ese pretexto a fuerzas para no obedecer. ¿Por qué? Porque el creer en la palabra de Dios, eso requiere que tú y yo cambiemos. Si tú crees en la palabra de Dios, vas a cambiar. Si no crees en la palabra de Dios, no lo vas a hacer y siempre vas a buscar un pretexto para justificarte porque no has cambiado. Es que no he cambiado porque, no sé, no me ha hablado Dios. No me ha dicho así como que, necesito algo bien fuerte. Algo bien fuerte que me ¿cómo se dice? Cuando te jalonean así. Que me mueva el piso, que me estremezca. Algo fuerte. Hermano, ¿realmente quieres eso, algo fuerte? ¿Estás dispuesto? El Señor ha detenido su mano. Vi una imagen, una postal de un hermano que decía que Dios está con las dos manos así. Con una mano está deteniendo su ira, su misma ira, y con la otra mano está tratando de jalar a todos. Ándale, rápido, súbete antes de que llegue la ira de Dios, ¿no? Y está tratando de salvar a los que más puedan. Ven, dame la mano. El Señor está estirando la mano, dame la mano. Y nosotros por acá como niños caprichosos, ¿te la doy? Ahí viene la ira, por favor, dame la mano. Pero es que si no es que tengo que dejar esto, yo no quiero dejar esto, me cuesta trabajo, no quiero. Y Jesús está estirando, pero va a haber un momento que diga Jesús, ok, ya no puedo, ya se llegó el tiempo. Y va a quitar la mano de aquí y quitar la mano de aquí. Entonces la ira vendrá. Y ya no habrá nadie que te jale. No esperes a ese momento. El Señor está con esa mano de misericordia deteniendo su ira, porque quiere salvar al que más, si Él por él fuera es que nadie se pierda. Pues entonces que todos sean salvos. No, hermanos, Dios no puede cambiar los términos. Ayer le comentaba a Santi y a mi esposo, estaba viendo en esa película donde la esposa dejó olvidada su blusa, compró una blusa y no le quedó. Y le dice a su esposo, oye, amor, ve a cambiar mi blusa, por favor, porque no me quedó, ve que te la cambien. ¿Me la van a cambiar? Pues en todo centro comercial te cambian, cuando no te queda. Y llega al centro comercial y el esposo le dice, bueno, vengo a cambiar esta blusa. ¿Y qué le dice la señorita? Disculpe, es que esa blusa no tiene cambio porque era oferta. Pero es que ¿cómo que era oferta? No se le dijo a mi esposa. Y voltea y le dice, ahí está el letrero. Y había un letrero gigantesco que decía, ofertas, sin cambio ni devolución. Y la mujer fue a comprar su blusa. No vio ese letrero aunque estaba en su cara.
Ella vio la blusa bonita, está bonita, barata, buena, la tomó, pero no le quedó. Porque no todo lo bonito, bueno y barato y que se ve fácil, te queda. Y ya no te va a servir para nada, hermano. Tú compras, tú agarras la oferta y no te das cuenta que era oferta. Lo tomaste, ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás, y aunque vengas con el Señor y le digas, Padre, pero yo no me di cuenta que pues estaba agarrando algo que no debía, que estaba caminando por un camino que no debía. Dios, no, dame chance de entrar a tu cielo. No me di cuenta, no me daba cuenta que estaba pecando, no me daba cuenta que decir groserías, no me daba cuenta que andar con una chica y con otra, no me daba cuenta que no ponerme en santidad no era bueno. Perdóname, ¿no? Y el Señor dirá, no hay vuelta atrás. No puedo cambiar mis términos. El letrero estaba ahí, grandote. Te estaba diciendo, no hagas esto, porque no hay devolución. Ya no se puede volver atrás. Un pecado cometido, hermanos, cuando es grande, ya no lo puedes volver atrás. Ya no, por más que quieras. Ya cometiste el pecado y dices, ¡ay, no lo hubiera yo hecho! Pero ya no puedes hacer nada. Ya no puedes hacer nada. He visto mujeres que han estado con muchachos, mujeres jóvenes que les decimos, no, hermanos, mira, fíjate, conságrate. No pasa nada, no siempre le pasa, solamente a las que se dejan. Y ya cuando vemos, hermana, ¿qué cree? Estoy embarazada, no sé qué hacer. Ya no hay vuelta para atrás. Ya no puedes desembarazarte. Puedes elegir cometer un pecado más grande, que es ¿qué? Pues aborto, pues ya, me desembarazo, ¿cómo? Abortando. Y aborto. ¿Esa es la solución? No, porque cometes un pecado aún más. Viene este pecado del aborto y ¿qué pasa? Después ya tu conciencia no está tranquila. Ves a un niñito por ahí y dices, ya sí, ya tendría la edad del bebito que maté. Y vas con ese dolor toda tu vida. No puedes evitar sentirte vacía por lo que hiciste, por haber cometido. Y ya no hay vuelta atrás porque ya lo cometiste. Entonces, el Señor tiene un letrero aquí grandote que dice salvación. Un letrero grandote que dice, he aquí el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si vienes por aquí, yo te daré vida eterna. Te daré esa solución que necesitas. Eso que tanto estás buscando y anhelando. Aquí está el letrero grandote. A ti te toca elegir si tomarlo o desecharlo. O agarrarte la oferta que está de aquel lado. La oferta que no ves, que dice, camino al infierno. Tú no ves ese letrerote, sino que ves lo padre que se ve. Eso se ve padre. Se ve, dirían los niños, los muchachos por allá, se ve chido. Eso está más alegre, como que en la iglesia me aburro mucho, mejor me voy allá, está más alegre, está más padre jugar el videojuego, está más padre quedarme a ver la novela a las mujeres, está más padre los varones, hoy al fútbol, no, ¿para qué voy a la iglesia? Y entonces no vemos el letrerote que dice camino al infierno, y tomamos eso. Y ya lo tomamos y después, ay, no, me está pasando esto, Señor, ayúdame. Y el Señor, es que yo te iba a dar algo en la iglesia, yo te lo iba a dar, era para ti. Pero ¿qué crees? Tú elegiste la oferta y ya no hay devolución. Ya no hay devolución, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Jesús, tanto Juan como Jesús, porque hoy no estamos enfocando en Juan y Jesús, nos empujan, hermanos, a lugares incómodos, a cosas incómodas. Pero aunque nos empujen a cosas incómodas, es para que nosotros reflexionemos y digamos, tienes razón, debo de dejar esto, ya no debo de hacer el otro. ¿Para qué? Para que pueda tomar lo que el Señor me está diciendo. Juan exige que nos arrepintamos y que vayamos en nuevas direcciones, despidiéndonos de nuestros placeres queridos, y adoptando la responsabilidad, esa responsabilidad incómoda. Porque cuando tú estás tocando la flauta, hermano, te toca decir no hagas esto. Y te van a tachar de religioso, te van a tachar de ay, qué payaso, ay, es que tú eres aburrido. Les voy a contar, hace poco, ¿cuántos ya terminaron ahorita exámenes?
ya dieron sus calificaciones. Y cuando ya les dan calificaciones, piden a papá y a mamá que vayan a tu escuela, ¿cierto? Y cuando van ahí, los maestros aprovechan para sacar todo a los papás. Ay, es que sus hijos deberían de ayudarlos en esto, en otro, y los papás, sí. Y ustedes también, papás, deberían de hacer esto y el otro, y te empiezan a dar su sermón. Y los papás, ajá, y nos empiezan a decir todo lo que deberían o no. Pero también hay profesores que llegan con una buena noticia al padre y le dicen, señor, su hijo está en el cuadro de honor. O señora, su hijo es un excelente muchacho, es muy tranquilo. Y entonces alegran el corazón del padre. Y dicen, ay, qué bonito, cuando a todos los estaban regañando, a mí me dijeron algo bonito. Y eso me pasó hace poco. Fui a junta de boletas y hubo un problema grande en el salón de mi hijo, donde hubo bullying y estuvieron ahí hablándose en doble sentido y diciéndose de cosas, otros, a lo mejor otros no estaban hablando o diciéndole al niño que estaba siendo bulleado, pero se estaban riendo, igual estaban participando dentro del bullying. Y mi hijo es de las personas que empiezan, no hagas eso, eso está mal, eso no le gusta a Dios. Y sus compañeros siempre le dicen, ay, es que tú ya pareces adulto, te pareces a los grandes, hazte a un lado, ¿no? Tú no nos dejas divertirnos, tú siempre estás, no hagas esto, no hagas lo otro, y le empiezan a decir así a mi hijo. Y mi hijo dice, bueno, yo ya les dije, y se voltea. Y la maestra está observando todo. Entonces el día de la junta comienza a decirles, ¿no? A los padres, la situación que había pasado. Y entonces cuando estaba diciendo la situación de bullying, yo me quedé así, ay, ¿a poco también Gabriel? Pues si Gabriel no. Y yo, bueno, pues va a tocar hablar con él. Y en eso dice la maestra, a excepción de Gabriel, porque Gabriel es muy respetuoso, porque Gabriel de hecho hasta se comporta, les dice que no hagan las cosas, porque Gabriel, y yo así de, como mamá, me sentí hasta hinchada, así de, eso es mi hijo. Pero también sentí tristeza porque dije, lo aíslan. Por hacer lo correcto, lo hacen a un lado. Y dije, me sentí triste, orgullosa de él y triste por él. Entonces cuando llegué a casa, platiqué con él y le dije, estoy muy orgullosa de ti. Y si necesitas, vamos a pedirle a Dios por tu amiguito. Vamos a pedirle para que Dios te dé un amigo verdadero, un amigo que se preocupe por ti, un amigo que te ayude. Sí, mamá. Pasó la semana y uno de sus compañeros dejó de ir a la escuela porque falleció su abuelita. Y entonces llega y me dice, ¿qué crees, mamá? Brian no fue a la escuela. Dije, ¿y qué piensas hacer? Pues le voy a hablar porque dice que falleció su abuelita. Y ya le habla por teléfono, le manda un audio por WhatsApp y le dice, ¿cómo estás, Brian? Espero que estés bien, siento mucho lo de tu abuelita, pues, échale ganas y te veo en la escuela. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el niño le manda un mensaje y le dice, gracias, Gabriel, tú sí eres un buen amigo, siempre has sido un buen amigo. Y mi niño se emocionó y dice, mamá, me dijo, porque ese niño jamás le habla mucho, porque como es el más inteligente, como quien dice, ese niño es muy inteligente. Mis respetos para ese niño con respecto a la calificación. Entonces, a mi niño, como ahí van a la par, como que son competidores, yo quiero ganar, y no, yo, y así está. Entonces no le hablaba mucho, pero esta vez le dice a mi hijo esa palabra que le ayudó mucho a Gabriel, de que le dijo, tú sí eres un buen amigo. Y se emocionó Gabriel, dice, mamá, me dijo que soy un buen amigo. Y yo, gloria a Dios, qué bueno, hijo, tú sigues siendo así. No importa cuántas veces te hagan a un lado, tú sigues haciendo lo correcto. Sigue haciendo lo correcto. ¿Para qué quieres multitud de amigos? Socializar demasiado en grandes multitudes si ninguno va a ser tu amigo. Si en cualquier momento te van a bullear, en cualquier momento te van a señalar, en cualquier momento te van a ignorar. Mejor encuentra uno solo, que siempre te cuide la espalda, que siempre te levante, que cuando estés triste se acerque a ti y te diga, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, brother? Él dice pana, dice él. ¿Qué tienes, pana? Sus vocablos de los alumnos, ¿verdad? Que alguien te levante, busca a ese amigo, pídeselo al Señor, dile, Padre, yo necesito. Pero para eso necesito tocar flauta.
Toca la flauta, hermano, no te quedes como niño caprichoso de no quiero, no me gusta. Mejor enfócate en eso que sí te gustó, en eso que sí te gustó. Hoy de la predicación me gustó que el Señor dijo que va a transformar mi vida. Hoy de la predicación me gustó que el Señor dijo que me va a levantar, que no me va a dejar ahí tirado, que va a ser de mi familia una familia unida, que va a ser de mi familia una familia que podamos estar felices, contentos. Eso me gustó del Señor. Escuché la flauta y me alegré, bailé con esa palabra, me gocé con esa palabra. Hermano, empieza a aprender también tú a tocar la flauta, a ir y dar esas noticias a otros y decirles, ¿sabes qué? Escuché de la iglesia, escuché de la prédica que mi familia va a ser levantada. ¿Sabes qué, mamá? Escuché que vas a ser levantada. Papá, escuché que vas a ser levantado. Y yo lo creo. Empieza a tocar tú también la flauta con tu familia. Hoy el Señor te vino a enseñar a cómo tocarla. Cuando salgas, ve y tócala ya. Tócala con tus hijos. Y ya deja de estar de chillona. Ya deja de estar de tristona, porque el Señor me dijo que te va a levantar, porque el Señor me dijo que eres tesoro especial. Ve y dile a tu hijo, a tu hija, sé ese instrumento útil en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús habla, siempre dando parábolas, pero siempre dando de cómo debes de ser. Te dirige y te dice cómo debes de ser. Mateo 5 nos da las instrucciones. Hoy tú le vas a decir a aquel que está en tu casa, que no vino, porque tú eres ese instrumento que Dios va a usar. Si viniste hoy es porque vas a ser instrumento y no estás desechando lo que el Señor tiene hoy para ti. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrieron su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbraré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a su nombre. Hermano, hoy el Señor te está enseñando a tocar flauta. Si tienes alguna persona, un familiar, que está siendo muy altivo, muy soberbio, muy arrogante, diciendo yo todo lo sé, yo todo lo puedo, no necesito nada, vele y dile: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si tú sigues en soberbia y altivez, el reino de los cielos no es para ti, porque el Señor dijo que bienaventurados es el pobre de espíritu. Si tienes a alguien que está triste y que está lamentándose por la pérdida de alguien, o si tienes a alguien que está triste porque su relación familiar no es muy buena, ve y dile: bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Hoy te vengo a dar consuelo de parte del Señor. Aunque estás llorando, el Señor te va a levantar. Si tienes a alguien que es muy, ¿cómo se les llama? Esos que buscan mucho pleito, muy peleoneros, muy creídos, que dicen: Dile: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Deja de estar tan agresivo.
Contrólate, porque Dios tiene una herencia grande para ti, pero solamente si eres mansito. No te aloques, tranquilo. Si conoces a alguien que está buscando, ya no quiero seguir con la vida que tengo, ya estoy harta. Siempre es lo mismo. No sé si se acerca un amigo o una amiga y te dice, ¿sabes qué? Mi vida está hecha un desastre. Necesito algo que cambie mi vida. Dile, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú quieres una vida nueva, el Señor te dice, en Cristo hay una vida nueva. Él te va a saciar. Ve y dile, toca la flauta, hermano. Toca la flauta, no te quedes como niño caprichoso. Ay, no me gustó. Yo me hubiera querido más armonioso. Quería danzar, saltar, no sé, dar vueltas. Quería que me hicieran reír. Hay pastores que predican y te hacen reír mucho. Pero ¿de qué sirve tanta risa si no hay cambio en tu vida? Hermano, si encontramos fallas con Juan y Jesús, vamos a estar ignorando sus demandas. Si encuentras fallas en la predicación del hermano, de la hermana, vas a ignorar las demandas que Jesús tiene. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil criticar que obedecer, hermanos. No seas de esos muchachos del cual habla Mateo 11. No quieras ignorar al criticar, sino obedece. Enfócate en aquello que el Señor te está dando y que estás entendiendo. Quizá no entendiste toda la prédica, pero hay algo que entendiste y que lo guardas. Con eso, enfócate en eso que entendiste y hazlo real en tu vida. Porque Dios está esperando que tú y yo toquemos la flauta. Y bueno, aquí terminamos. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros. Toca la flauta. La voz de Dios internacional. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Agradecemos a los que participaron en la realización de este programa. Edición, Tony G. Producción, Esmeralda Cruz. Logística, Erickson y Trinity Cruz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un bendecido día. Dios está por encima de ti para bendecirte, abajo para sostenerte, adelante para orientarte, detrás para protegerte y a tu lado para apoyarte. Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente.